nuestro canal secundario, no es secundario, nuestro otro canal que está dedicado a cuestiones de relatos de sucesos o de la nota roja, pero relacionados con el poder, con la gente que tiene el poder económico, político, incluso mediático. Y esta vez nos dedicamos a uno de los personajes que son los favoritos del mundo de los sucesos, del mundo de lo rojo y de lo escandaloso, que es Elizabeth Bathory, pero tratando de ir más allá de las leyendas que se cuentan y que son muy facilonas, a lo que fue realmente la vida de Elizabeth Bathory y sus horribles, aterradores crímenes cometidos con al menos 3 o 4 de sus sirvientes que le ayudaban. No le ayudaban a otras personas de la nobleza, siendo ella de las dos familias más poderosas de la Hungría del siglo XVI-XVII, sino con sus sirvientes. A ellos, por supuesto, los ejecutaron, a ella, por supuesto, no. Y todo esto tiene que ver con el poder y la muerte. Y estoy preparando otro que sé que tampoco les va a gustar, pero me da igual. Es sobre el dictador de Rumania, Nicolae Ceausescu. Mucho lo que vive Rumania hoy todavía es resultado de lo que fueron las políticas de aquella bestia humana que se cargó a unos 60,000 de sus compatriotas, que provocó una crisis prohibiendo todo tipo de abortos y anticoncepción y fomentando la maternidad. Lo que consiguió fue llenar Ucrania de orfanatos llenos de niños, la mayoría de ellos en condiciones terribles, muchos de ellos discapacitados de una u otra forma, y que además vivían en unas condiciones de hacinamiento, de suciedad, de falta de estímulos, que es lo que necesita un niño para prosperar, y que cuando cayó el régimen horrible de Ceausescu y nos hicieron el favor de fusilarlo, se descubrió no solo el horror que guardaban los orfanatos de Rumanía, sino también la riqueza y la opulencia en la que vivía este señor. Si usted ha oído hablar de los baños con grifos de oro, este sí los tenía. Y su esposa tenía más zapatos que Imelda Marcos. Y mis amigos de Oyster Band alguna vez escribieron una canción sobre los zapatos de Elena. Fueron los únicos que se hicieron eco del horror que fue descubrir lo que había sido la terrible dictadura de Ceausescu de 1965 a 1989, cuando lo pasaron por las armas. Entonces vamos a hablar de él en la próxima entrega de Oscura Crónica, el poder y la muerte.